Saludos y bienvenidos al capítulo 3 de la serie de videos sobre cómo utilizar AES Direct. Específicamente vamos a discutir el paso número 2 para la sección de las entidades. En el paso número 2, la primera sección que va a aparecer es la sección del USPPI. Esta es la persona o entidad legal en los Estados Unidos que recibe el beneficio primario, monetario u otro tipo de la transacción. Se requiere que ingresen el tipo de número de identificación del USPPI. En este caso vamos a utilizar el EIN, que es el número de identificación patronal, Employer Identification Number, EIN del USPPI. Y lo vamos a ingresar en el encasillado de número de identificación, ID Number. Solamente ingresamos los números. Nombre de la compañía. Luego se requiere el nombre y el apellido de la persona contacto. Asegúrense que sea una persona que esté familiarizada con el envío en específico. Número de teléfono también es requerido. Se requiere la dirección del USPPI. Aquí es importante, se debe reportar la dirección o localidad desde donde los bienes comienzan su ruta hacia el puerto de exportación. Código postal. Y como ven, cuando ingresan el código postal, el sistema va a ingresar automáticamente la ciudad y el estado. La segunda sección que tienen en el paso número 2 de las entidades es la sección del consignatario final, Ultimate Consignee. Esta es la persona o entidad en el extranjero que recibe la exportación. La primera pregunta que le aparece es si este envío es en ruta, sold en route. Si conocen quién es el consignatario final al momento de la exportación, van a seleccionar no. Si no conocen quién es el consignatario al momento de exportación, seleccionen sí. En este caso conocemos quién es el consignatario final, vamos a seleccionar no y tenemos que completar la sección. Tipo de consignatario final, consignee type. Aquí van a seleccionar el tipo de consignatario más apropiado a su transacción de exportación y si utilizan el menú de ayuda, les dará una definición para cada tipo. Para efectos de este ejemplo, vamos a utilizar consumidor directo, Direct Consumer. Como pueden ver, para la sección del último consignatario, el número de identificación no es requerido, así que vamos a ingresar el nombre de la compañía, el nombre y el apellido de la persona contacto y el número de teléfono tampoco es requerido, la dirección sí es requerida. El país, en este caso, es Japón. Y se requiere la ciudad. Un dato importante es el estado. Para el último consignatario o el consignatario final va a ser requerido para Estados Unidos, Puerto Rico y México.
También si tienen un envío de Estados Unidos a Puerto Rico, van a seleccionar en el país Estados Unidos y el estado sería Puerto Rico. Luego del último consignatario tenemos la sección de consignatario intermedio, Intermediate Consignee. Esta es la persona o entidad en el extranjero que actúa como agente para USPPI con el propósito de entregar la mercancía al consignatario final. En este caso no tenemos un consignatario intermedio, así que vamos a dejar la sección en blanco. Y por último tenemos la sección del promotor de carga, Freight Forwarder. Este es el agente autorizado que ha recibido un poder notarial del USPPI o del FPPI. En este caso no hay un Freight Forwarder, promotor de carga, así que lo dejamos en blanco también. Esto concluye el capítulo número 3 de la serie de videos de AES Direct. Ahora pasaremos al capítulo número 4, donde vamos a discutir específicamente la sección de las mercancías.